Muy buenos días a todos y a todas. Con el permiso de la mesa directiva, la señora presidenta, y de este pleno en esta sesión ordinaria, saludo como siempre con el respeto y consideración a la gran labor de los medios de comunicación. Y desde luego que saludo también con mucho afecto a nuestro querido pueblo de Tlaxcala. No podía dejarse pasar. No hay alguien en su sano juicio que pueda dejar pasar, y menos si tiene representación popular, para tratar este asunto que ya es más que preocupante para toda la sociedad tlaxcalteca. No quisiéramos que la inseguridad fuera un tema recurrente a tratar en esta tribuna legislativa, pero en lo que va en la legislatura anterior y en lo que va de esta, ha sido tema y tema vigente, desafortunadamente. Pues en la historia reciente de los parlamentos locales, poco se había abordado como hoy, con base en estadísticas frías y en la percepción clara que tiene la ciudadanía en el miedo y la incertidumbre. Por enésima ocasión es necesario subrayar que la estrategia de seguridad del gobierno del Estado da muestras y cada vez más muestras de que no tiene ni rumbo ni una marcada línea que contrarreste la incidencia delictiva que a diario padecen las familias tlaxcaltecas. Tan solo en los últimos 2 días hemos visto cómo la ola delictiva alcanza a personas conocidas o no, convierte en víctimas a menores de edad que derivaron en el linchamiento de uno de los presuntos responsables. Lo ocurrido en San Miguel Xochitecatitla nuevamente pone en entredicho no únicamente la estrategia de seguridad del gobierno del Estado, sino también el supuesto protocolo de actuación ante actos de linchamiento en el estado de Tlaxcala. Procedimiento que también falló en abril del año anterior, cuando policías estatales fueron linchados ante las omisiones claras y repetidas del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para acudir a su rescate. No solo eso, la misma noche del martes, en el municipio de Zacatelco, una persona más estuvo a punto de ser linchada por un supuesto acoso sexual. Hoy la historia sería distinta. Sin embargo, quedó en eso, qué bueno, en un intento de hacer justicia por su propia mano, pero no así en Xochitecatitla. Estos eventos no hacen más que confirmar que en Tlaxcala estamos en la antesala de que tengamos el peor gobierno de la historia, que en materia de seguridad ha dejado todo que desear. Y sobre esto vale la pena recordar que recientemente la gobernadora se subió a la tendencia internacional de crear dibujos animados a partir de una fotografía, y quisiera subrayar que por primera vez estamos de acuerdo con ella en algo. Su gobierno se convirtió en una caricatura. De acuerdo con las publicaciones de medios de información verificados, marzo anterior cerró con un total de 16 homicidios dolosos en diversos municipios de la entidad, entre los que destacó un policía en Tlaxco, un presunto narcomenudista en San Pablo del Monte, un calcinado en Apizaco, un encobijado en Chiautempan y muchos otros más que han sido consignados justamente por la valiosa prensa local. Tlaxcala vive una de sus peores etapas en materia delictiva, por lo que nos lleva a preguntarnos, ¿hasta cuándo tlaxcaltecas, hombres y mujeres, estaremos en la zozobra derivada de la delincuencia presente en nuestro estado? Hoy vemos que la titular del Ejecutivo prefiere divertirse haciendo caricaturas de sí misma e ignorar los problemas de Tlaxcala y permitir que la delincuencia del fuero común y la delincuencia organizada opere a sus anchas, porque hasta parece que hay autorización y complacencia. ¿Cuándo van a renunciar los integrantes del Gabinete de Seguridad, que resultaron buenos para todo, pero menos para hacer su trabajo? La semana pasada discutíamos en esta tribuna sobre la negativa de citar a comparecer a personas integrantes del Gabinete de Seguridad bajo el argumento de que no era necesario. Y entonces, ¿ahora qué van a decir? ¿Qué explicación merecen las y los tlaxcaltecas que hoy están velando a una persona derivada de la inseguridad que vivimos en las calles? ¿Qué dirán aquellos padres de menores de edad víctimas de abuso o de acoso?
Por ello, nuevamente subrayamos categóricamente que no queremos más excusas ni cifras maquilladas. Tlaxcala no es el estado más seguro, pues la realidad es contundente y no se puede ocultar con discursos vacíos o con intentos burdos de minimizar la crisis. Las y los ciudadanos no viven ni comparten el ideal de la burbuja de optimismo gubernamental. Viven en carne propia la violencia que crece día a día, mientras la administración estatal sigue sin respuestas claras. Es inaceptable que la falta de estrategia y el desinterés de las autoridades nos tengan sumidos en el miedo. ¿Qué hace falta para que el gobierno del estado reconozca su fracaso en materia de seguridad? ¿Cuántas vidas más deben perderse para que tomen decisiones firmes y urgentes? Tanto la fiscal general de Justicia del Estado, el secretario de Seguridad Ciudadana, ante pésimos resultados, no deberían de esperar a que la gobernadora les pida su carta de dimisión. Deberían renunciar ante la falta de resultados y por mera y básica ética en el ejercicio del servicio público. Señor secretario de Gobierno, es momento de que usted reaccione, porque hemos señalado a la titular del Ejecutivo y hemos señalado a estos funcionarios responsables de la seguridad. Pero usted tiene un papel fundamental, el cual ha hecho de lado. No se la venga solamente a pasar bien a Tlaxcala, no solamente a eso. Por una decisión gubernamental, usted está en ese puesto, no porque los tlaxcaltecas lo quisiéramos, y tampoco ha dado resultados. No podemos seguir permitiendo que la incompetencia sea la norma, y nuevamente lo exijo desde esa tribuna. Si el Gabinete de Seguridad no tiene la capacidad ni la voluntad de resolver la crisis que atraviesa nuestro estado, que renuncie. No es momento de complacencias ni de evasivas, señores y señoras diputados, diputadas, compañeros y compañeras. Es momento de decisiones firmes y de asumir con seriedad la responsabilidad que implica gobernar. Tlaxcala no puede seguir siendo rehén de la inseguridad ni de un gobierno ausente convertido en una caricatura. No nos quedaremos callados ni seremos cómplices del desastre. Seguiremos exigiendo respuestas y soluciones hasta que las y los tlaxcaltecas podamos vivir en paz. Basta ya de excusas, de incompetencia y de miedo. Son tantos los problemas que existen en nuestro querido estado de Tlaxcala que verdaderamente no nos alcanzarían los minutos o el tiempo de los asuntos generales. Pero hoy también es importante traer a esta tribuna, y quiero referirme a la manifestación que la víspera se presentó en diversos hospitales y centros de salud del estado de Tlaxcala. Observamos con preocupación que pese a que hace unos días la Secretaría de Salud anunció que en los próximos días el estado de Tlaxcala alcanzaría un abastecimiento del 90% en medicamentos, lo que presuntamente permitiría mejorar significativamente la atención médica en las unidades de salud, observamos que en los centros de atención a la salud no hay nada más falso que eso. Las manifestaciones que ayer realizaron trabajadoras y trabajadores, doctores y doctoras, enfermeras, enfermeros, químicos, químicas y más, colocando mantas y cartulinas en sus diversos centros de trabajo, refleja la situación que se vive en prácticamente todo el estado, con la carencia no solamente de medicamentos, sino de insumos, equipo y toda clase de herramientas de trabajo. Y en el caso de que las hubiera, son obsoletas. Y en el caso de que algo llegara, es insuficiente. Pero lo más lamentable es que los pacientes han tenido que comprar sus materiales de curación que van desde jeringas para insulina, la misma insulina, vendas, llaves de 3 vías, gasas, soluciones, tiras para glucómetro y medicamentos del cuadro básico y de antibióticos. En un boletín informativo, la gobernadora de Tlaxcala informó que el estado recibirá 5 millones de piezas de medicamentos antes de marzo, como parte de la Estrategia Nacional para garantizar el abasto y optimizar los recursos del sector salud. Sin embargo, lo que desconoce la ciudadana gobernadora
es que dados los padecimientos que enfrenta la sociedad tlaxcalteca, ese lote es prácticamente insuficiente con base en las necesidades de la población. Además, no podemos ignorar que la distribución de estos medicamentos suele verse afectada por problemas de logística, deficiencias administrativas y en algunos casos más delicados por intereses ajenos a la salud pública. Es preocupante que mientras en los informes oficiales se insista en que el abasto está garantizado, en la realidad cotidiana de los hospitales y centros de salud, la historia es muy diferente. El personal de salud enfrenta diariamente el dilema de atender a los pacientes con recursos mínimos o de plano sin insumos básicos y pedirle a las y los ciudadanos que los compren. Esto no solo compromete la calidad de la atención médica, sino que también pone en riesgo la salud y la vida de quienes acuden a los servicios públicos con la esperanza de recibir la atención que merecen y no erogar recursos de su ya muy desgastada economía familiar. No podemos permitir que esta situación se normalice, ni que las autoridades minimicen el problema con discursos optimistas que no se reflejan en la realidad. Es necesario un compromiso real, transparente y con acciones concretas que permitan a las y los trabajadores del sector salud desempeñar su labor dignamente, pero sobre todo garantizando el derecho a la salud a nuestros conciudadanos. Por ello, hacemos un llamado enérgico a todas las autoridades del Estado, al gobierno del Estado propiamente, que en lugar de anunciar cifras y estrategias que en la práctica resultan insuficientes, escuchen a las y los trabajadores y revisen directamente la situación en cada hospital y cada centro de salud y atiendan de manera urgente las necesidades de abastecimiento, infraestructura y condiciones laborales del sector. Miren ustedes que en materia de salud, hace poquito exhortamos al gobierno para que atienda el contenido de la Ley de Salud Mental y le han hecho caso omiso. En vez de enviar granaderos, fíjense bien, en vez de enviar granaderos a oficinas centrales para proteger sus instalaciones ante los muy peligrosos trabajadores de la Secretaría de Salud o estarse escondiendo detrás del escritorio, sería bueno que nos dieran respuestas claras. Ya ayer confrontaron a la gobernadora en un evento justamente por el desabasto. Y ahora no fueron trabajadores o trabajadoras ni líderes sindicales, fueron los propios ciudadanos los que en un evento de una entrega de obra en la capital se levantaron, poco les interesó el tema de la entrega de la obra, para levantarse a reclamar la falta de insumos en el sector salud, de materiales y de medicamentos. No estamos inventando nada, la realidad está en los hospitales, solo falta que realicen un trabajo de campo y cercano a la sociedad tlaxcalteca. El bienestar de Tlaxcala no puede depender de promesas incumplidas ni de boletines oficiales que maquillan la realidad. Es momento de tomar decisiones firmes y de actuar con responsabilidad para garantizar que ningún tlaxcalteca se quede sin atención médica por falta de recursos. Y vea usted otra ocurrencia y hierro del secretario de Gobierno, del secretario de Seguridad Ciudadana. Los trabajadores ante tales problemas que comprometen justamente la atención hacia la población tlaxcalteca se manifestaron en su legítimo derecho y como respuesta, fíjense bien, para ahí sí estuvo dispuesto un número de policía antimotín para confrontar a los peligrosos trabajadores. Pero no pudieron hacerlo en Nativitas ni en Zacatelco y no han podido hacerlo contra la delincuencia que se pasea a sus anchas en nuestro estado. Dicen los trabajadores en sus redes, en sus comunicados, así hubieran actuado en Nativitas. Es cuanto. Gracias, diputada.